Quiero en este momento presentarles al compañero magíster Patricio Naranjo para esta presentación. Patricio, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, se nos había encargado que nosotros realicemos un ejemplo del plan microcurricular para bachillerato general unificado, pero habíamos creído conveniente de que entendamos lo que el Ministerio de Educación nos pide que apliquemos, en este caso, el plan educativo. Entonces, el plan educativo, que lo ha denominado Aprendamos Juntos en Casa, está compuesto por 6 elementos, porque al entender esos elementos vamos a poder nosotros efectuar la planificación microcurricular. Entonces, dentro del primer elemento tenemos el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. Bueno, recordándoles, compañeros, que nosotros nos encontramos en la fase número 1, que es denominado, pues, Aprendamos Juntos en Casa. Es la que estamos desarrollando al momento. Otro clic, Marcelo. No, Marcelo, se fue. Ya, ahí un clic. Un clic ahí, Marcelo. Exacto. Exacto, ahí. Bueno, como les decía, eh, nosotros tenemos el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. En este año lectivo, pues justo se basa en esos dos documentos que debemos considerar. Un clic en currículo priorizado, Marcelo. El currículo priorizado es, bueno, consiste en alcanzar un nivel 1 de estándares de aprendizaje, es decir, los mínimos requeridos. Este currículo priorizado se trabaja solo con destrezas imprescindibles, mientras que, demos otro clic en currículo priorizado para la emergencia, mientras que el currículo priorizado para la emergencia, que prácticamente nace del currículo priorizado y se obtiene a partir de objetivos de aprendizaje en función del cumplimiento de los estándares, es más corto que el currículo priorizado, en donde se han agrupado ciertas destrezas con indicadores de logro y únicamente tiene destrezas básicas imprescindibles. Y esto pues está acorde a las fichas pedagógicas que nos está llegando del ministerio, ¿no? Hasta la semana anterior pues nos llegaba fichas pedagógicas de manera semanal y a partir de hoy prácticamente yo ya pude observar que la ficha pedagógica pues nos está llegando en forma de proyectos. Ya luego estaremos indicando al respecto. Otro clic, Marcelo. El objetivo fundamental del currículo priorizado para la emergencia es promover la comprensión y se orienta por objetivos de aprendizaje y se desarrolla a través de conceptos esenciales para cada subnivel y para cada nivel. Entonces, ese es el objetivo principal de este documento. Pasemos, Marcelo. Ahora, lo que hay que entender justo es la estructura de este documento, de este documento llamado Currículo Priorizado para la Emergencia. Otro clic, Marcelo. La estructura, mire, viene de esta manera, ¿no? Viene matrices curriculares por cada subnivel y nivel. Yo en este caso, pues, bueno, aquí se le consideró lo correspondiente al nivel de bachillerato general unificado. Entonces, siempre está compuesto por los objetivos integradores del nivel, luego pues tenemos el objetivo de aprendizaje, los valores que se va a trabajar junto al objetivo y el acercamiento socioemocional. Pero si ustedes observan en la parte superior derecha, ahí viene marcado con 1, 2, 3, 4, hasta el 7, que prácticamente como que vienen a constituirse 7 matrices curriculares. Y estas 7 matrices curriculares corresponden a los 7 proyectos que nosotros debemos trabajar en función de los ámbitos de aprendizaje que nos propone pues el documento priorizado para la emergencia. Otro clic, Marcelo. Luego de esto,
tenemos nosotros los contenidos esenciales. Y ahí viene todos los, anterior a eso, viene todos los contenidos y los temas prácticamente que se debe tratar para ese bloque curricular, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que determinar los compañeros de un mismo nivel. Otro clic, Marcelo. Y luego de eso, vienen las destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de evaluación. Esto está en concordancia, ¿no? Es decir, el currículo priorizado para la emergencia tiene valores asociados, contención emocional, conceptos esenciales, los destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de evaluación. Todo esto está en el currículo priorizado para la emergencia, que constituyen 7 ámbitos de aprendizaje los que debemos tomar en cuenta. En realidad, con lo que nos enviaron la semana 3 y 4, viene a constituirse en 8 ámbitos de aprendizaje. Otro clic, Marcelo. Entonces, miren, los ámbitos de aprendizaje que nos propone tratar son protocolos sanitarios, que prácticamente eso ya debieron haber concluido hasta la semana anterior. Si no lo han hecho, pues esto es flexible. Nos piden que también pues podemos culminarlo hasta esta semana. Luego tenemos el ámbito de aprendizaje, problemas del mundo contemporáneo, la vida y la diversidad, el calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento, Ecuador megadiverso y pluricultural, y cultura de paz y ciudadanía. Estos 7 últimos ámbitos de aprendizaje son los que constan en el documento priorizado para la emergencia. Y lo que nos pide es que con este documento priorizado para la emergencia, con su aplicación, se espera que los estudiantes desarrollen la lectoescritura, las competencias comunicativas y las competencias, pues obviamente, lógico-matemáticas. Entonces, esto es lo que comprende el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, que viene a ser nuestro documento guía para desarrollar, pues, los ámbitos de aprendizaje, pues, que ya se indicó. Ahora, el segundo elemento son los mapas curriculares. En el número 2, Marcelo, un clic. Son los mapas curriculares. Ahí. Los mapas curriculares nos permiten a los docentes recopilar y registrar los datos relacionados con el currículo priorizado para la emergencia, en el que se anote el objetivo de aprendizaje, los contenidos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación que prácticamente están en el currículo priorizado para la emergencia. Otro clic, Marcelo, y a continuación pues consta la estructura de cómo es el mapa curricular. Miren, ahí tenemos el objetivo de aprendizaje. Esto es para un año de estudio, ¿no? Tenemos las asignaturas, están los contenidos, las destrezas y los indicadores. En eso es el trabajo también, pues, que habíamos nosotros visto que los compañeros de un mismo año de estudio, pues, deberían realizarlo, ¿no? En la flechita hacia arriba, Marcelo. Luego tenemos el siguiente elemento que viene a constituirse la metodología. En el número 3, Marcelo. La metodología que nos está diciendo qué considerar para la metodología. En este caso, pues la interdisciplinariedad, el trabajo por proyectos, el desarrollo de trabajo individual, autónomo y cooperativo, y las metodologías activas. Miren, en esta partecita hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando nos dice que debe ser autónomo. Los estudiantes mayormente en este año y por la emergencia deben construir su propio aprendizaje, acompañados obviamente de los padres de familia y del acompañamiento pedagógico de los docentes. Y para eso igual nos pide que tomemos en cuenta las metodologías activas, porque ustedes comprenderán que no va a ser lo mismo estar en clases de manera pues presencial, que ahora que en muchos de los casos tenemos 1 o 2 encuentros sincrónicos en la semana. Entonces, dentro de las metodologías activas, pues podemos utilizar la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, en juegos, y algo que también en algunas empresas están utilizando, pues es las gamificaciones, ¿no?
Pero lo más importante de esto, de la metodología, es que entendamos lo de la interdisciplinariedad, porque nos está costando un poquito a algunos docentes entender el significado de esto. Lo fundamental, la interdisciplinariedad. ¿Qué viene a ser? El proceso de enseñanza debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento. Eso es lo que debemos entender porque queremos seguir nosotros planificando por áreas de manera pues aparte, ¿no? Entonces ahora lo que nos está pidiendo es que todas las áreas de conocimiento arrimen el hombro para poder cumplir con el objetivo y ámbito de aprendizaje. Y esto lo hacemos por años de estudio. Entonces, miren, lo que sí nos pide tomar en cuenta es que los docentes debemos adaptar estos recursos, de acuerdo pues al ritmo de estudio y al estilo de aprendizaje de los estudiantes, al mismo contexto de las instituciones educativas. Y en la parte de abajo, pues es lo que nosotros hemos estado desarrollando pues en estas semanas, ¿no? Para este año lectivo 2020-2021 nos acaban de indicar que se enviarán 8 proyectos. Obviamente el primer proyecto pues correspondía a protocolos sanitarios y a partir del segundo proyecto que consta ya en el documento priorizado para la emergencia que es problemas del mundo contemporáneo. Nos dan también a conocer que en cada parcial estaremos desarrollando 2 proyectos y estos proyectos que nos vuelven pues a recalcar de alguna manera que deben ser contextualizados, adaptados, dosificados, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y obviamente pues de acuerdo al contexto de cada institución. Bueno, esto viene a ser la metodología. El otro elemento que toma en cuenta este plan educativo son las fichas pedagógicas. Las fichas pedagógicas vienen a ser los insumos para desarrollar los aprendizajes de manera disciplinar e interdisciplinar. Y esto nos estaba llegando por semanas. Estas fichas son referenciales. Ahora nos están llegando, como les vuelvo a repetir, a partir de hoy ya nos llegaron así con proyecto 1 y proyecto 2. Y lo que yo había advertido en la vez anterior, ¿no? De que se consideró para el ejemplo de la planificación microcurricular de Bachillerato General Unificado, el proyecto del régimen Costa. Y ese mismo proyecto, pues, es el que ahora nos presenta, solo que ahora sí ya consta que corresponde al régimen Sierra, pero veo que solamente cambió ese detalle, el resto, todo lo que contemplaba en el proyecto régimen Costa, está para el régimen Sierra. La estructura de las fichas pedagógicas, tal como nos ha venido llegando. Nos viene una parte en la que hace algunos recordatorios y hace algunas sugerencias a los estudiantes, da algunos consejos para que se mantengan de manera saludable física y emocionalmente a los estudiantes. Luego viene pues ya la ficha pedagógica del proyecto, en donde está el objetivo de aprendizaje. Ese objetivo de aprendizaje que consta ahí es el mismo que nosotros tenemos en el documento priorizado para la emergencia. Están objetivos específicos, luego vienen los indicadores de evaluación de cada una de las asignaturas, luego de eso pues viene el nombre del proyecto, que obviamente está relacionado con el ámbito de aprendizaje, problemas del mundo contemporáneo, más indicaciones para los estudiantes en cuanto a sus recursos a utilizar, y luego ya viene el desarrollo de las actividades, ¿no? Por semana. Por ejemplo, este proyecto, según esa ficha, pues está previsto desarrollarle en 4 semanas. Incluso le va dando sugerencias respecto a las asignaturas que en cada semana va a ir tratando. Y al final, obviamente, están pues la autoevaluación, están las reflexiones y detalles que nosotros ya conocemos. Es decir que, miren, nosotros con esta diapositiva que tenemos ahí, en la semana, desde la semana 1 hasta la semana 4 o hasta la semana 5, si es que no se ha avanzado, lo que hemos estado desarrollando es los protocolos sanitarios, que es el ámbito de aprendizaje. Y durante esas semanas también pues se tomó en cuenta el diagnóstico en cuanto a la parte socioemocional y de aprendizajes. Y a partir de la semana 4 o 5 en adelante ya tenemos que desarrollar los proyectos que están en concordancia con el documento priorizado para la emergencia. Entonces, eso es lo que debemos realizar. Eso. Entonces, luego tenemos el quinto elemento, ¿no? Del plan educativo, que es la planificación microcurricular.
Prácticamente este es el otro elemento, ¿no? Nos dan en los documentos, nos indican un formato del cual pues nosotros podemos considerar, eso ya dependerá pues de la institución educativa si es que lo considera tal como ahí propone, pero prácticamente pues es referencial, ¿no? Entonces dentro de esto tenemos los datos informativos y tenemos los demás datos pues que ya poco a poco seguiremos indicándoles el momento que presentemos los ejemplos, ¿no? Pero esto, como les digo, es referencial. Bien, y bueno, tenemos por último, como último elemento de este plan educativo, la evaluación, que sabemos que eso no ha cambiado, sigue siendo diagnóstica, pues formativa y sumativa. Nos está indicando pues que debemos tomar en cuenta que es contextualizada, integral, flexible, dinámica, pero esta evaluación, lo más importante es que nos permite a los docentes efectuar retroalimentación, ¿no? Entonces, al menos en la evaluación formativa es lo que constantemente debemos efectuar. También nos llegó un documento específicamente sobre la evaluación que hay que hacer, así que hay que invitarles pues, a todos los compañeros para que den lectura de ese documento y sepamos lo que debemos evaluar. Está dentro de eso, pues está lo que debemos considerar para el portafolio estudiantil, están los proyectos, las rúbricas correspondientes para la evaluación de esos insumos. Está pues la escala de desempeño del estudiante, que sabemos que es de 0 a 10, y bueno, eso es prácticamente la rúbrica para la evaluación de proyectos. También tenemos la rúbrica para evaluar el proyecto, están dándonos algunos lineamientos. Las consideraciones que hay que tomar en cuenta para la evaluación comportamental, que en este caso principalmente pues debe tomar en cuenta esto la familia y obviamente el docente tutor. Bueno, esos 6 elementos son los que, de los que está constituido el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Tomando en cuenta esos 6 elementos, pues ya se puede pasar a dar los ejemplos de las planificaciones microcurriculares, ¿no? Entonces, ya dentro de esta planificación que se había tomado en cuenta para el Bachillerato General Unificado, tenemos a los docentes que, bueno, en este caso está conformado por los compañeros que, que colaboraron pues para este ejemplo, ¿no? Están los compañeros Alfonso Pilco, Ángel Bonifaz, Carlota Astudillo, Jorge Pérez, Luis Guapi, Marta Layedra, Miriam Mollón, Neville Horna, Sara Naranjo, Víctor Montes y quien les habla, pues Patricio Naranjo. Ahí deben constar todo el equipo que trabaja de un mismo año de estudio. Y luego tenemos el nombre del proyecto que lo podemos tomar pues de la ficha pedagógica. En este caso nosotros le consideramos ya el proyecto 1 que corresponde a problemas del mundo contemporáneo, ¿no? A continuación lo que tenemos es el objetivo de aprendizaje. Ese objetivo de aprendizaje que lo podemos tomarlo en cuenta del documento priorizado para la emergencia o también les había indicado que consta en el documento, en el proyecto, ¿no? Que viene propuesto por el Ministerio de Educación. Incluso en el documento priorizado para la emergencia de este ejemplo, está en la matriz curricular, pues que ahí estaba señalizado con 1. Los objetivos específicos lo tomamos del proyecto propuesto por el Ministerio de Educación y los valores lo tomamos del documento priorizado para la emergencia. También eso pues consta en la matriz curricular. Ahora, luego viene ya los conceptos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación, que prácticamente si ustedes hicieron los mapas curriculares, pues de ahí lo pueden tomar. Lo que sí se sugiere, ¿no? En los conceptos esenciales es que se puede ampliar esta información según el conocimiento que se quiera trabajar. Por ejemplo, miren, ahí tenemos como tema, tenemos sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas, eliminación gaussiana. Pero, ¿qué queremos de ese tema? Queremos que el estudiante desarrolle el pensamiento lógico al tratar ese tema. Es decir, con eso estamos cumpliendo el objetivo fundamental que nos había dicho del currículo priorizado para la emergencia. Luego tenemos las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación que deben estar en concordancia con el tema esencial, y eso lo tomamos del currículo priorizado para la emergencia, ¿no? O también si ya ustedes hicieron el mapa curricular de ahí. Luego tenemos la propuesta del docente, ¿no? Ese es un poquito lo que se debe trabajar con los compañeros, porque eso sí ya son propuestas
que se pueden ustedes basar en el proyecto que nos propone el Ministerio de Educación, o a lo mejor pueden crearse un propio proyecto. Se ha indicado que esas fichas pedagógicas son referenciales. No es que nosotros vamos a tratar pues todas esas temáticas. Y luego tenemos las recomendaciones para los padres de familia, pues que lo formula el docente de acuerdo a a los lineamientos y objetivos que se quiera conseguir con estos. Entonces, a continuación, pues tenemos, en este caso, pues se había puesto sobre lengua y literatura, de igual forma, considerando ya lo que se había indicado antes, ¿no? Por ejemplo, miren, el tema era de lengua y literatura es ambigüedades, falacias, distorsiones y desviaciones en el discurso. Pero nosotros queremos que comprenda eso los estudiantes, entonces se le ha agregado ese detallecito para, para tener un poquito más clara la idea. Los destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación, pues se lo toma del documento priorizado para la experiencia, para la emergencia, perdón, y las propuestas del docente, ¿no? Las propuestas del docente que tiene que, pues, ir indicando lo que debe hacer el estudiante y lo que debe ir aportando para que se cumpla tanto con el objetivo como con el ámbito de aprendizaje. Entonces, ahí se le pide, por ejemplo, que dé lectura de la triple pandemia que está al principio y se le hace una pregunta. Esa misma lectura le puede servir para lengua y literatura y también le puede servir como base para alguna otra asignatura, que me parece que en este ejemplo también está. Por ejemplo, en biología, pues la misma situación, ¿no? El tema es enfermedades de los sistemas del cuerpo humano. Y lo que queremos es que el estudiante conozca sobre esas enfermedades y prácticamente, bueno, las destrezas e indicadores, pues ya sabemos de dónde tomarlo. Y la propuesta del docente, pues es que analice justamente esa información que consta en el proyecto 1, desde la página 8 hasta la página 12, y se le pide que resuma la información más relevante en un organizador gráfico. Es decir, todo lo que tiene que revisar en esas páginas, en cambio, pues se le puede proponer en las agendas semanales, ¿no? Para que vaya construyendo su conocimiento. Y en estudios sociales, miren, el tema es la mujer en Medio Oriente, Grecia y Roma, y lo que queremos es que comprenda el rol de la mujer en Medio Oriente, Grecia y Roma. Y aquí, miren, en la propuesta para el docente, pues se vuelve a considerar, me parece, el tema sobre la triple pandemia, ¿no? Porque de eso se trata, de que una misma temática, pues lo tratemos de manera interdisciplinar. Prácticamente el ejemplo de esta planificación microcurricular fue eso, ya considerarle desde esta parte como una planificación interdisciplinar. Y bueno, al final pues tenemos la parte correspondiente a los estudiantes con necesidades educativas especiales, rezago escolar o necesidades de refuerzo, ¿no? En donde tenemos igual que lo que ya se describió anteriormente, pero en este caso pues hay que priorizar los contenidos, hay que adaptar o gradar o desagregar el indicador de evaluación. En cuanto a las propuestas del docente, lo que se solicita es que sean básicas y que se trate sobre el mismo ámbito de aprendizaje, ¿no? Eso sí nos sugieren los compañeros analistas de ese. Las recomendaciones que obviamente hay que seguirlas manteniendo para los padres de familia y luego pues viene ya por último los compañeros pues que han elaborado el documento y probablemente las personas que tienen que aprobar pues esta planificación microcurricular. Eso es lo que se había considerado con los compañeros pues de Bachillerato General Unificado y era lo que tenía pues para darles a conocer a ustedes y espero pues que les sirva más que todo para que puedan aplicar en sus respectivos establecimientos. Marcelo, muchas gracias. Estimado Byron, estás en este momento para tú presentar. Ya tienes cómo hacerlo. Gracias. Muy amables, muy buenas tardes con todos. A ver, este ratito vamos a hacer lo que llamamos pausa activa, ¿ya? ¿Sí han oído el término? Estirémonos un poquito. Estírese, por favor, para que se oxigene el cerebro. Eso. Bien.
La cabecita, a ver, la cabeza, adelante, atrás, adelante, atrás. Vamos, derecha, izquierda. Vamos, eso. Actívese un poco. Muy bien. Con los hombros. Igual, derecha, izquierda, hacia los hombros. Perfecto. Qué bueno. 30 segunditos más. En círculos. Derecha, izquierda. Eso. Y 10 segunditos, estírese a gusto. Estírese a gusto durante 10 segunditos. Que continuamos. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Mi nombre es Byron Robalino, soy docente como ustedes. Hemos compartido en esta mañana una serie de experiencias de planificación curricular. Dar respuestas definitivas a la difícil situación metodológica, didáctica que estamos viviendo a causa de la pandemia es muy complicado, es muy complejo. Ya que día a día vamos construyendo y mejorando, según nuestras prácticas áuricas, según el trabajo en función del equipo docente, el trabajo colaborativo que todos hacemos en nuestros centros educativos. En esta mañana he tenido el gusto y tarde he tenido el gusto de compartir con algunas personas. Agradezco la participación de los compañeros Patricio, de la compañera Patricia también, que expusieron prácticamente de todo lo que es la planificación desde el segundo de básica hasta el tercero de bachillerato general unificado. El esquema, los lineamientos son similares, es idéntico, pero más bien yo quiero variarle un poquito el formato de la presentación y hacer ciertas puntualizaciones con respecto a lo que ustedes vieron y hacer en algunos casos ciertas profundizaciones en la parte pedagógica, en la parte didáctica. Les voy a pasar a compartir la pantalla, por favor, para comenzar con esta explicación. Empezamos a hablar un poquito de microplanificación curricular y debemos tener claro lo que ya dijeron nuestros compañeros anteriores. Tenemos 7 ámbitos de aprendizaje. Dejémosle a un ladito protocolos sanitarios, que es diagnóstico, y tenemos 7 ámbitos de aprendizaje, desde problemas del mundo, que es el número 1, hasta cultura de paz y ciudadanía mundial. Entonces, en función de estos proyectos que son interdisciplinarios, es lo que vamos a tener que planificar. Pero aquí se nos viene una pregunta. ¿Cuál es el principal desafío con respecto a la planificación microcurricular? Un minutito para responder, por favor. Respondemos en el chat. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos con respecto a la planificación microcurricular? ¿Qué es lo que usted quiere aprender? ¿Qué se le hace lo más difícil de entender? Para el maestro, hacer esa concreción al aula, ¿cuál es la dificultad que tenemos? Vamos a ver, estamos como 270 docentes. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esa pregunta. ¿Cuál es el principal desafío que tengo yo con respecto a la planificación microcurricular? ¿Qué nos impone este desafío? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué debemos aprender? Nos quedamos haciendo una pausa ahí y muchos van a decir, bueno, queremos ver qué enseñar, en qué momento enseñar, qué habilidades o destrezas debemos enseñar, cómo les voy a enseñar a mis estudiantes, con qué recursos les voy a enseñar y cómo voy a evaluar. Si nos vamos al currículo priorizado que muy bien ya presentaron anteriormente, para la emergencia, ya entendimos que pues este currículo, en el grupo de trabajo que estábamos nosotros, entendimos nosotros que este currículo también viene por ámbitos de aprendizaje. Si cogemos el subnivel elemental o el bachillerato como nivel, todos están estructurados, las tablas o matrices que aquí encuentran, están estructurados en 7 ámbitos. No está tomado aquí en cuenta el diagnóstico. Por lo tanto, empieza con el ámbito o el proyecto interdisciplinario 1, que es problemas del mundo contemporáneo. Una vez que empieza aquí la planificación en todos los subniveles y niveles, primerito lo que encontramos son los objetivos integradores. Por hacer cierta puntualización, si tenemos aquí 12 objetivos, no significa que 3 van a ir al un año, 3 al otro año, 3, no. Significa que nosotros podremos escoger
a ver cuáles de estos objetivos trabajar, porque con estos objetivos trabajamos las distintas dimensiones del ser humano, las distintas dimensiones que tiene el estudiante, cognitiva, volitiva, psicomotriz, la dimensión en los colegios particulares, la dimensión espiritual que la profundizan de acuerdo al carisma que tiene cada uno de ustedes, de su fundador, de su estilo pedagógico, de su estilo incluso de ciclos de aprendizaje que cada una de las instituciones tienen y que muy bien encaminadas están. Una vez que pasamos los objetivos de nivel, tenemos el objetivo de aprendizaje y los valores a trabajar. Esta partecita, ya vieron ustedes, solamente haciendo desacuerdo, puntualizando que los objetivos de aprendizaje siempre están, hemos tomado siempre de la taxonomía de Bloom y responden al qué, cómo y para qué. ¿Sí? Todo objetivo responde a esas tres grandes preguntas y tiene ahí, en el objetivo de aprendizaje, aquí tenemos los valores que ustedes tranquilamente, como ya les pusieron anteriormente, sacan del código de convivencia, del proyecto educativo institucional, de las mismas fichas pedagógicas. Trabajamos los valores de las fichas pedagógicas, pero también podemos trabajar los valores de nuestras instituciones. Y el acercamiento socioemocional, que es lo nuevo en relación a otros currículos anteriores, que es la parte de contención emocional, ¿no? Nos da ciertas guías, nos hace ciertas preguntas que nosotros podemos intervenir y ayudar en el estudiante. Entonces, esto es fundamental en la parte fiscal desarrollo humano, la asignatura de desarrollo humano. En la parte particular, fiscomisional, el carisma que cada una de las instituciones tiene a través de su fundador. Una vez entendida esa partecita, pues nos vamos ahora sí a la planificación del PUD, Plan de Unidad Didáctica, o como le estamos llamando ahora, el plan del parcial. Ya sabemos que tenemos 4 parciales en el año, y cada parcial tiene 2 proyectos interdisciplinarios. Este primer parcial tuvo el proyecto Protocolos Sanitarios, y el segundo, que empezaremos la semana que viene, tendrá lo que es Problemas del Mundo Contemporáneo. Pero vamos a dar una visión general de la planificación microcurricular. Aprendemos juntos en casa. Primerito, como ustedes saben, toda planificación debe tener los datos informativos, como ustedes les gusten poner. Hemos visto la necesidad de poner el ámbito de aprendizaje para tener la idea y no perdernos de en qué proyecto estamos, en qué ámbito de aprendizaje. Como el año escolar empieza el contenido científico con el proyecto Problemas del Mundo Contemporáneo, entonces el ámbito de aprendizaje ponemos aquí Problemas del Mundo Contemporáneo. ¿Cómo empezamos con diagnóstico? Entonces primerito planificamos protocolos sanitarios. Entonces aquí vamos a poner el ámbito de aprendizaje. Es como un hilo conductor para saber qué estamos planificando, dónde estamos planificando. Una vez que pasamos el ámbito de aprendizaje, pues van a ver ustedes que tenemos objetivos, el nombre del proyecto, valores y tarea final del producto. Esta en la parte inicial de la estructura del plan de unidad didáctica. Lo que me interesa que vean en este momento es que el plan de unidad didáctica tiene 3 partes plenamente definidas. En esta primera parte, donde ustedes ven categorías repetidas, características repetidas, está conceptos esenciales del proyecto, criterios con destrezas con criterio de desempeño, indicadores de evaluación y las orientaciones metodológicas, tanto que hace el docente como las al estudiante. Aquí, por favor, en esta primera parte del plan, se trabaja con las fichas pedagógicas que da el ministerio. Entonces, el ministerio nos manda las fichas pedagógicas y en el sector fiscal, ese es el primer insumo que tenemos para hacer este proyecto. Y aquí desglosamos la primera parte del plan de unidad didáctica, un didáctico con la ficha pedagógica. En esta segunda parte, en esta segunda partecita, pues aquí ya no es con la ficha pedagógica, aquí es en las materias, en las áreas de estudio de lengua, literatura, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, cuando el profesor se da cuenta que no ha desarrollado alguna destreza y es necesario desarrollarla,
es en esta parte donde le toca al profesor desarrollar esa destreza. ¿De dónde saca la destreza? No le sacó de la ficha pedagógica, le sacó del currículo priorizado para la emergencia. Y la tercera parte, que es la planificación, que se hace a estudiantes con necesidades educativas especiales, rezago escolar o necesidades de refuerzo. Entonces, que la idea que esté clara, ¿no? El plan tiene 3 momentos. El primer momento que planificamos con la ficha pedagógica, el segundo momento que planificamos como docente, viendo qué destrezas con criterio de desempeño más voy a desarrollar en el aula, y la última parte que es para las necesidades educativas especiales, rezago y las necesidades de refuerzo. Una vez que tenemos eso en mente, pasamos a hacer un ejemplo de planificación, ¿sí? Bueno, decimos, hemos llenado los datos informativos, sin olvidarnos que este formato fue trabajado alrededor de 10 personas de distintas instituciones. Yo solamente soy el interlocutor de ese grupo. Este trabajo se puso, bueno, los datos generales y pasamos al ámbito de aprendizaje. Como el primer ámbito de aprendizaje, ¿sí? Es el de diagnóstico y se trabajó con protocolos sanitarios, se puso protocolos sanitarios. ¿De dónde obtenemos el objetivo de aprendizaje? El objetivo tenemos tanto en la ficha pedagógica, que nos viene del Ministerio de Educación, como del currículo priorizado para la emergencia. Entonces nosotros sacamos este objetivo que está en perfecta concordancia, ¿sí? Con el currículo priorizado para emergencia. Esta vez, como es la de diagnóstico, tuvimos que adaptarle, porque no hay, en el currículo priorizado para emergencia, no hay una unidad de diagnóstico. Empieza desde la unidad 1, que corresponde a problemas del mundo contemporáneo. No se olviden ese detalle, ¿no? 7 ámbitos para este año lectivo. Una vez que ponemos el aprendizaje, el objetivo de aprendizaje, nos vamos al nombre del proyecto. Bueno, todo proyecto interdisciplinario debe tener un nombre. Sea que nosotros le resignifiquemos o le demos más significancia a ese proyecto, cambiándole de nombre o haciéndole un nombre más agradable de acuerdo a nuestros estudiantes, pero en sí la esencia se mantiene. Entonces, el nombre del proyecto incluso viene en la ficha pedagógica. Los valores a trabajar, como ya se mencionaron, se coge del código de convivencia de cada una de las instituciones, pero también se agrupa lo que es lo que viene en las fichas pedagógicas y esto en el currículo priorizado para la emergencia. Usted va a sacar, cada unidad tiene sus propios valores en el currículo priorizado para la emergencia, pero aquí también complementa con los valores de cada una de sus instituciones. Siempre tengamos la mirada hacia un objetivo, hacia un reto que debemos darle al estudiante. Este desafío que debe tener el estudiante al realizar una actividad académica. Por lo tanto, al final de cada proyecto, en el aprendizaje basado en proyectos, siempre hay una tarea final, o lo que mucha gente conoce como el producto final del proyecto. Si bien trabajamos las 4 o las 5 semanas con ese proyecto, al final de todo ese trabajo tiene que haber necesariamente una tarea final. Entonces, por ejemplo, la tarea final, si muchos se percataron de protocolos sanitarios, en fin, dice diseñar un afiche para promocionar tu campaña de concientización sobre el uso correcto de protocolos de bioseguridad en tu familia y también decía en la comunidad. ¿De dónde obtenemos esta tarea? Esta tarea final de la ficha pedagógica. A ver, la tarea final es importante, pero no olvidemos que más importante es todo el proceso que hacemos en el transcurso de las distintas semanas, de la 1 a la 5, ¿sí? Que son actividades formativas que van encaminando a entender y a cumplir este objetivo, y a que el estudiante se vuelva autónomo en la realización de esas tareas, y sobre todo autónomo y asertivo en la realización de la tarea final. Aquí hago una pausa para ir un poquito a identificar esto de la tarea final. Si vemos aquí tenemos por tomar un ejemplo, subnivel medio, ¿no? ¿Dónde encontramos la tarea? La tarea puede estar en los criterios de satisfacción o en las fichas a futuro, si ustedes ven objetivos específicos. En la última partecita,
Dice, compartas y promuevas en tu familia y en tu entorno el uso de protocolos de bioseguridad con responsabilidad. En muchas fichas está en esta parte. En otras fichas está justamente en la introducción del nombre del proyecto. Aquí dice, creemos una obra de teatro sobre los protocolos de bioseguridad para retorno progresivo a clases. Entonces, aquí la actividad final es la obra de teatro para el subnivel medio. Estamos hablando de quinto, sexto y séptimo año de educación general básica. Si cogemos otra ficha de aprendizaje, tenemos igual, observamos lo mismo, ¿no? Objetivos de aprendizaje, criterios, mecanismos, y vamos a identificar dónde se encuentra la actividad final. Dice, en criterios de satisfacción, diseñes un afiche para promocionar tu campaña de concientización del uso correcto de los protocolos. El reto para el estudiante, entonces, es que él diseñe ese afiche para promover esa campaña. Claro está, ¿no? Que todos, primero, segundo, tercero de bachillerato van a diseñar el afiche, pero dependiendo de la edad, pues la complejidad del trabajo y la presentación del trabajo va a ser distintos. Todos hacemos y cumplimos la misma actividad, pero la complejidad y la forma de presentación va a variar de año a año. Igual, si vemos acá en el nombre del proyecto, elaboremos una campaña de concientización. Ya, nos dice lo mismo. Elaborar la campaña de concientización, ¿en base a qué? En base a un afiche. Cojamos un ejemplo más que es de la básica superior. Perdón, el anterior fue de la básica superior. Este es de bachillerato general unificado. Dice, criterios de satisfacción. La actividad final. Demuestres a través de una investigación de mercado los productos y servicios necesarios para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Entonces tiene que realizar esa investigación de mercado donde él establezca todos los productos que alrededor de su comunidad, tiendas, plazas, mercados, centros comerciales, a través del internet, ubique e identifique cuáles son los productos que se utilizan para prevenir el COVID. Y los distintos servicios, no solamente los productos, sino los servicios para cumplir esto que nos dice los protocolos sanitarios, evitar la contaminación. Le he presentado 3 ejemplos, básica media, básica superior y bachillerato. Entonces, no se olviden, tenemos que identificar cuál es la tarea final. Una vez que ya sabemos identificar, que en nuestro grupo aprendimos a identificar, porque se nos fue difícil al principio, en nuestro grupo aprendimos a identificar, empezamos ahí sí con la planificación. Y empezamos por la primera parte, que es la que cogimos las fichas que nos da el gobierno, el Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Educación, y empezamos a establecer ahí sí los parámetros que nos podían. Como ya dijeron los demás compañeros, pues no voy a redundar en lo mismo. Los conceptos esenciales, el insumo es la ficha pedagógica y el currículo priorizado para emergencia. Pero también no nos olvidemos que la destreza con criterio de desempeño también está inmiscuido, uno de sus 3 componentes, justamente es el contenido científico, ¿no? La adición, sustracción, multiplicación, etc. Después tenemos los indicadores de evaluación y las destrezas con criterio de desempeño que están en el currículo priorizado para la emergencia. Y a continuación tenemos las orientaciones metodológicas. Entre las orientaciones metodológicas del currículo priorizado para la emergencia, en el trabajo que hicimos, pusimos un valor agregado, que es justamente el criterio de evaluación. Porque si ustedes, si nos recordamos un ratito este momento, el currículo priorizado siempre está regido por el criterio de evaluación. El criterio de evaluación organiza todos los demás componentes, como son los conceptos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación, organiza el criterio de evaluación. Y este criterio de evaluación no está en el currículo priorizado para la emergencia. Este criterio de evaluación está en el currículo priorizado. Entonces, un detalle a tener en cuenta en nuestras planificaciones, si así lo requiere. En esta parte de estrategias metodológicas, pues ya es una parte más del claustro, ¿no? De los docentes, de ese trabajo colaborativo que hagan entre docentes y lo que ustedes propongan de forma específica para la realización de sus tareas, para la realización de las distintas actividades.
y las recomendaciones que se da al padre de familia, que igual en esta, como es diagnóstico, fueron unas recomendaciones generales, unas propuestas del docente también en forma general, pero como ya empezaremos con problemas del mundo contemporáneo, estas recomendaciones tienen que ser más específicas. ¿Qué necesito yo que haga el padre de familia en casa para que el estudiante llegue a cumplir las actividades? Ya que no puedo estar yo ahí, ¿qué necesito que haga el papá? Sin duda vamos a tener dificultades porque los padres no estuvieron listos para lo que estamos viviendo. Pero en tal caso, los estudiantes tampoco. Y los docentes, en su gran mayoría, pues no estuvimos listos. Este rato estamos trabajando, creando y haciendo sobre la marcha. Una vez que ya, con las demás consideraciones que hicieron los compañeros que me antecedieron la palabra, pues avanzamos y seguimos la planificación, sin olvidarnos que en esta primera parte es justamente con la ficha. En esta segunda parte del plan de unidad didáctica es lo que nosotros consideramos del currículo priorizado para la emergencia, que no trabaja las fichas que nos da el gobierno. Es aquí donde las 4 áreas fundamentales, literatura, lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, tiene que, ahí sí el profesor, darse cuenta, si tiene que profundizar, necesita algunas destrezas más para desarrollar o ya está suficiente con lo que hizo anteriormente. Si está aquí, si planifica alguna destreza más, pues también tiene que planificar actividades puntuales que complementen el trabajo anterior y que estén dentro de la temática anterior. E igual las recomendaciones puntuales para el padre de familia. En algunas instituciones privadas, pues tranquilamente todo esto anterior, dicen, no, bueno, no trabajamos con la ficha y nosotros hacemos el proyecto, pues pueden utilizar la primera parte del plan de unidad didáctica, donde se crea tranquilamente el proyecto en forma general, ¿no? Con todos los profesores. Y la última partecita, solamente hago hincapié en esto del refuerzo académico. El refuerzo académico se va dando a medida que el docente ya detecta alguna dificultad en el transcurso de las semanas. No es necesario poner la calificación, ver que el estudiante esté bajo en notas para recién ahí, que no tenga 7 y recién ahí empezar un refuerzo académico. No, si un estudiante ya no está presentando las actividades que los otros estudiantes ya presentaron, necesita refuerzo académico. Si un estudiante pues no está entendiendo bien las instrucciones y no está llegando a donde nosotros le estamos orientando, ya necesita refuerzo académico. Lo que quiere decir que el refuerzo académico es constante y esta partecita de refuerzo académico debería estar planificada para los estudiantes que ya tengan esa necesidad, con actividades sumamente puntuales, con actividades más significativas y más sencillas, que le ayuden a ese estudiante por situaciones de conectividad, por situaciones económicas, por una variedad de problemas que puede tener el padre de familia y el estudiante, le sirva para nuevamente retomar, ¿sí?, su avance académico y continuar con lo demás. Ese es, en forma general, pues lo que hemos planificado en este primer proyecto, protocolos sanitarios. A continuación, pues vendrá problemas del mundo contemporáneo y tiene la misma estructura que ustedes vieron anteriormente. Una vez que se planifique aquí con la misma estructura, al final está lo de ley, lo que nos manda la ley, ¿no? Elaborado, revisado y aprobado. La primera pregunta fue, ¿cuál es el reto que teníamos con la microplanificación? Queriendo resumir, no nos olvidemos, por favor, el propósito de toda microplanificación, primerito, es que sea digerible para el profesor, que tenga una estructura que el profesor le sea fácil y sencilla la planificación. Sin olvidarnos que el propósito es formar ciudadanos justos, innovadores, solidarios, con los contenidos que nos dan, contenidos tanto en las destrezas con criterio de desempeño, en la utilización y movilización de los conocimientos y recursos, tanto internos, psicosociales como externos, saberes, culturales, en fin, la secuenciación que le damos a través de las destrezas, de los indicadores, justamente de las destrezas, la metodología, que aquí se ha aplicado una metodología ABP, una metodología activa del aprendizaje, donde ya no se pide o se solicita que
se haga evaluaciones de carácter estructural, formativo, objetivas, sino más bien que cambiemos nuestra forma de evaluación y empecemos a hacer esa evaluación a través de rúbricas, a través de lista de cotejos, a través de portafolios que el estudiante va haciendo en forma digital o en forma física. Los recursos que tenemos que proveerles, la mayor cantidad de recursos y herramientas tecnológicas. Y claro, primero los docentes, capacitarnos en esas herramientas para ir ayudando a nuestros estudiantes. Y la evaluación, ¿no? Aquí fundamental los criterios de evaluación y lo que cada uno de nosotros hagamos. Ahí podríamos decir que hemos dado respuesta a esa primera gran pregunta. ¿Cómo bajar esa planificación? Eso que nos da el currículo al aula, con el plan de unidad didáctica. Y una vez que tenemos ese plan de unidad didáctica, sí recomendables, que en cada institución se pongan de acuerdo y manejen esas agendas, puede ser semanales, como se ponga la institución, en fin, pero esas agendas donde pasamos de la planificación de unidad didáctica ya a una planificación más cercana, para no perdernos en las 5 semanas, más bien saber qué actividades vamos a hacer en la primera semana, en la segunda, hasta la 5ª semana, e ir avanzando de acuerdo a una planificación, que no nos falte el tiempo, ni que nos sobre el tiempo. Pues yo les agradezco mucho, espero que este intento de explicar la planificación les haya servido de algo. Gracias.